nueva entrega de Level Play. Hoy vamos a estar viendo qué es la inflación. Decimos que la inflación es la suba generalizada y sostenida de los precios de una economía durante un lapso de tiempo determinado. ¿Por qué generalizada? Bueno, porque se toman el conjunto de precios de una economía y no los de un sector o industria en particular. La inflación se encarga de evaluar la variación de los precios, es decir, cuándo se han modificado, y no si los precios son altos o son bajos. ¿Ok? Porque cuando la variación es positiva, perdón, volviendo, cuando la variación es positiva, es decir, cuando aumentan los precios generales de la economía, hay inflación. Por el contrario, cuando la variación es negativa, es decir, cuando decrecen o disminuyen los precios generales de la economía, hay deflación. Cuando una inflación significativa es acompañada por un estancamiento, es decir, de la actividad económica, es decir, que el PBI o aumenta muy poquito, o disminuye, o se mantiene estable, decimos que hay estanflación, estancamiento más inflación. ¿De qué manera se mide la inflación? Bueno, a través del IPC, de ver cómo va variando el IPC. ¿Qué es el IPC? Es el índice de precios al consumidor, que en nuestro país es publicado mensualmente de manera oficial por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. El IPC, ¿en qué consiste? Bueno, en una canasta de productos y servicios, los cuales se va realizando un relevamiento de la variación de los precios de cada uno de ellos, y luego eso nos arroja el índice y la variación que ha tenido ese índice en el periodo que se está evaluando, que puede ser mensual, puede ser anual o puede también tener otros lapsos. Una aclaración interesante para que ustedes tengan en cuenta también, que a veces nos puede explicar por qué algunos índices o algunas mediciones que realizan o consultoras o organismos públicos pueden diferir un poco, es que la ponderación que se hace sobre cada uno de los rubros que componen el índice de precios al consumidor no es siempre la misma. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo una canasta de productos que están compuesta por 4 artículos. Si uno dice, bueno, proporcionalmente, si yo realizara el cálculo, bueno, a ese 100% que sería el índice, debería otorgar 25% a cada uno. O sea, cada uno pesaría, cada uno de los rubros, que puede ser alimentos y bebidas, textiles y calzado, cada uno de ellos representaría el 25% del índice. Y lo cierto es que no, que hay rubros que tienen un mayor peso específico que otros. ¿Por qué? Porque se los consideran más relevantes. También hay que tener en cuenta que quizás el índice de precios al consumidor no refleje fielmente nuestra situación, es decir, los precios de las cosas que nosotros consumimos. Un jubilado, por ejemplo, seguramente sea mucho más impactado por el aumento de precios de medicamentos o de servicios de salud que quizás una persona joven. Lo que se busca con el índice de precios al consumidor es encontrar justamente un promedio y una canasta básica de productos y servicios que consume una familia tipo. ¿Qué es una familia tipo? Bueno, se dice una familia tipo, es una familia compuesta por 4 personas, dos padres, ya puede ser padre, madre, padre, padre, madre, madre, y 2 hijos. Otro concepto que seguramente hayan escuchado alguna vez es el de inflación subyacente o inflación núcleo, core inflation. En este caso lo que se intenta es disminuir el impacto que pueden tener en el índice de precios ciertos productos que por su estacionalidad o por la regulación artificial que tienen los mismos puede generar un impacto quizás un poco distorsivo sobre el índice de precios. ¿Qué quiere decir esto? Hay productos que, por ejemplo, en unas épocas del año suelen o aumentar mucho o disminuir mucho. Bueno, en la inflación núcleo se quitan esos productos del cálculo justamente para que no distorsionen y nos arrojen un índice que no refleje fielmente justamente la variación del conjunto de precios de la economía. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Bueno, es una buena pregunta, seguramente escucharán diferentes teorías. Nosotros les recomendamos, si bien según nuestra opinión la inflación es un fenómeno multicausal y que no es igual en todas las partes del mundo, les recomendamos, si quieren profundizar un poco más, estudiar un poco lo que es la escuela monetarista, lo que es la escuela estructuralista y las diferentes teorías económicas que intentan dar un poco una explicación a la inflación. La inflación en sí misma no es ni buena ni mala, quizás la deflación puede ser mala, puede ser incluso peor que la inflación porque puede ser síntoma de una actividad económica en recesión, de una caída de las ventas que estimule a los comerciantes, por ejemplo, a bajar los precios y dice, bueno, está más barato, están bajando los precios, pero bueno, están bajando los precios porque no venden. La inflación en sí misma, cuando es muy alta, sí tiene efectos distorsivos. Algo que seguramente hayan escuchado es que impacta mucho más en los pobres que en las personas ricas. Bueno, esto
posiblemente sea cierto, al menos en muchos casos sea de esa manera. ¿Por qué? Bueno, por dos razones le explicaría. Uno, porque a veces los productos que más consumen los pobres son los que más aumentan. En los últimos años, por ejemplo, lo que es el rubro de alimentos y bebidas ha aumentado por encima del índice de precios al consumidor. Una persona pobre destina mucha más parte mucha más proporción de sus ingresos a alimentos y bebidas que quizás una persona rica que puede utilizar parte de sus recursos para el ahorro, para la adquisición de bienes suntuarios, otro tipo de cosas. Y una segunda explicación de por qué afecta más a los pobres que a los ricos es porque los pobres tienen una propensión al consumo mayor. ¿Qué es la propensión al consumo? La propensión al consumo se calcula de la siguiente manera. Supongamos que yo recibo de ingresos 5 pesos. La propensión al consumo se evalúa por cada peso más adicional que yo reciba, es decir, por ese sexto peso, cuánto de ese sexto peso yo voy a utilizar para el consumo. El pobre que llega muy justo a fin de mes, que no le alcanza para comprar lo necesario, bueno, es muy probable que cada ingreso extra que tenga lo tenga que destinar al consumo. Y como uno consume productos que tienen precios, bueno, esos precios se ven alterados por la inflación. Entonces, cuanto más yo necesite consumir de ese precio, de ese ingreso adicional, bueno, más me va a afectar la inflación. Si en cambio yo tengo una menor propensión al consumo, quiere decir que ese sexto peso que recibo puedo guardar, por ejemplo, 50 centavos para ahorrar, bueno, me afectará quizás menos la inflación. Otro también mensaje que se suele dar es: la inflación es un impuesto. Esto quizás es un poco confuso, y uno podrá no coincidir o no. ¿Por qué se dice que es un impuesto de inflación? Bueno, porque hay muchos tributos e impuestos, valga la redundancia, que recaen sobre precios. El IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que generalmente es el 21% del producto, bueno, varía de acuerdo al precio del producto. Si la inflación es muy alta, quiere decir que el precio de los productos es muy alto, entonces el IVA también aumenta y aumenta la recaudación del Estado respecto al IVA. ¿Qué es lo que sucede que quizás no se tiene en cuenta al hablar de la inflación como un impuesto? Es que luego también el Estado tiene que gastar, y el Estado tiene que invertir, y también los precios de las cuestiones que compra o gasta el Estado también se elevan. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier mensaje.